Una vez más estamos con todos ustedes. Dios me los guarde, me los bendiga mucho. Reciban saludos desde aquí, desde México, a todas las naciones que nos escuchan. Igual a nuestros hermanos aquí en México, pues un fuerte abrazo de parte de nuestro Señor y reciban muchas bendiciones. Saludos también a los hermanos que nos han escrito por internet, que nos han mandado mensajes de correos, pues reciban un fuerte abrazo. El tema que hoy yo quiero compartir con ustedes, yo lo titulé El regreso de Goliat. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, nos dirija en este tema. Señor Jesucristo, Padre del cielo, Espíritu Santo, ponemos en tus manos el trazo de esta tu palabra, que sea bajo la guianza y la dirección de ti, Espíritu Santo, y que sea conforme, Señor, a lo que tú tienes establecido para esta ocasión. Bendícenos con el entendimiento, con la sabiduría, con la sensibilidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Ok. Vamos a ver este tema titulado El regreso de Goliat, o pudiera también llevar el título de El regreso de los gigantes. Vamos a ver Josué capítulo 11, versículo 21 en esta primera imagen, y dice así la palabra del Señor. Y por aquel tiempo Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Bueno, aquí estamos hablando de las conquistas que hizo Josué junto con las tribus de Israel cuando estaban conquistando la tierra prometida, y dentro de pues esas conquistas se enfrentaron a distintos enemigos, pero en específico hay unos que se llaman aquí los anaseos. Dice aquí claramente que Josué destruyó a los anaseos, y estos anaseos fueron casi totalmente erradicados, aunque el versículo 22 dice que algunos de ellos quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Bueno, ¿quiénes son los anaseos? ¿Quiénes son esta estirpe con la cual se enfrentó al pueblo de Israel y fueron casi derrotados? En la siguiente diapositiva, pues se nos dan más datos con respecto de los anaseos. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 dice: antes habitaron allí los emitas, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Esta es otra estirpe. Estamos hablando de quiénes, de los emitas, y dice que son similares a los anaseos. Versículo 11: como los anaseos, ellos también son considerados gigantes, pero los moabitas los llaman emitas. Entonces, juntamente con los anaseos está la otra estirpe, la estirpe de los emitas, pero tanto emitas y anaseos se les consideraban gigantes. Deuteronomio capítulo 2, versículo 20. Es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente habitaban en ella gigantes, a los que los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos, y los amonitas los desalojaron y se establecieron en su lugar. Entonces, al momento estamos hablando de tres estirpes: anaseos, emitas, somsomeos. Pero estas tres estirpes son gigantes. Y contra ellos se enfrentaron el pueblo de Israel
Y no nada más el pueblo de Israel. Dice que los amonitas vencieron en este caso a los sonsomeos. Entonces, estamos hablando de gigantes, emitas, anaseos, sonsomeos, gente de alta estatura. Ahora, siguiente diapositiva. Porque cuando hablamos de la palabra o la identificación calificativo de que eran gigantes, porque dice que estos tres grupos eran gigantes, en el hebreo la palabra gigante es de la concordancia Strong la 7497, Rafa o Rafá. Dice ahí que viene de la 7495 en el sentido de vigorizar, vigor, fuerte, y dice ahí gigante. Refaín, hay un valle que es el valle de Refaín, o se les pronuncia en el hebreo refaitas. Entonces, anaseos, sonsomeos, emitas son gigantes o refaitas. Algunas versiones, en lugar de poner gigantes, traducen literalmente los refaitas. Sobre todo eso lo utiliza mucho la Reina Valera actualizada. Pero en este caso se nos está diciendo que estos gigantes vienen de la 7495. Vamos a ver. Cuando vemos la 7495, esta palabra Rafa dice propiamente remendar, con puntadas. Curar, arreglar, cuidar, curación, curar, médico, restaurador, sanador, sanear, sanidad, etc. Es curioso, porque seguramente usted por ahí habrá escuchado en alguna ocasión una expresión que se utiliza mucho en las iglesias cristianas, Jehová Rafa. O también por ahí ha de conocer un nombre al español que se llama Rafael. Pues este es el origen. Literalmente Rafa o Rafael significa sanador. Cuando alguien dice Jehová Rafa, Jehová sana. Sioná, Jehová cura, Jehová restaura. Pero la traducción literal en el hebreo es Jehová remienda. Porque estamos hablando a lo mejor de algún tipo de operación y necesita ¿qué? Puntadas. Ahora, lo curioso del asunto, que esta palabra es la que da origen ¿a quién? A la palabra gigantes. Es curioso porque uno dice, bueno, ¿qué relación tendrá el ser alto en estatura, gigante, corpulento, con la palabra Rafa, sanador? Bueno, lo que podemos tal vez interpretar que estos gigantes no eran del todo toscos o agresivos, a lo mejor eran excelentes médicos, no voy a decir curanderos, médicos, sanadores, a lo mejor tenían un alto conocimiento, no lo sé, simplemente estamos en una suposición. Pero, siguiente diapositiva, esta misma palabra refaíta o gigante, en la 7496, volvemos a lo mismo, es una palabra sinónima, de hecho se pronuncia igual, se escribe igual, dice que viene de la 7495, la que era de sanar, curar. Dice, viene de 7495, estamos viendo la de hasta abajo, y dice ahí, laxo, flojo, fantasma, como muerto. Fíjese qué curioso. Cuando uno estudia las palabras en el contexto y en el significado, cómo brotan detalles. Entonces estamos hablando de gigantes que tienen que ver con ¿qué? Con sanidad, pero que también se les relaciona con ¿qué? Muertos o fantasmas. Amén. Es curioso. Bueno, aquí tendremos que hacer un estudio propiamente de esto, específicamente de la palabra refaíta, gigantes, pero bueno, no es el tema, porque tendríamos que ver quién existirán los refaítas hoy en día. Aquí está hablando de muertos, de fantasmas, etcétera, etcétera. Y ahí hay mucho que escarbar, porque, por ejemplo, algunos
sanadores espiritistas utilizan espíritus sanadores y hacen curaciones sorprendentes y milagrosas. Bueno, tendríamos que irnos por esa línea y al final vamos a llegar a unos refaítas. Pero bueno, no es el tema. Aquí lo único que yo le estoy diciendo, que anaseos, sonsomeos, emitas, son gigantes. Y estos anaseos, específicamente anaseos, fueron destruidos ¿por quién? Por Josué. Y en la destrucción que hizo Josué, algunos vinieron a quedar ¿en dónde? Gat, la región de Gat. Va a ver por qué me estoy involucrando en esto. Siguiente diapositiva. Y vamos a releer lo que en un principio leímos. Josué 11:21. Y por aquel tiempo, Josué fue y destruyó a los anaseos de la región montañosa de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. Híjole, es que cuando uno lee inmediatamente brotan muchas cosas, porque por ejemplo cuando yo le hablo de Hebrón o específicamente de Debir, Debir significa lugar santísimo. Gigantes dentro del lugar santísimo. Hasta ahí lo dejo, no me meto en más, pero es que brinca un montón de información. Dice, y no quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. Y de entre ellos, pues ya vimos que entre los anaseos hay otros que son similares, emitas, otros que también, que son sonsomeos, y al final son refaítas. Refaítas que tal vez eran expertos también en curar, sanar, y que también están relacionados con fantasmas o espíritus de muertos. Ok, ¿por qué me involucro en todo esto? Porque hay un refaíta gigante, ahora entendemos, muy famoso. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Entonces, de los ejércitos filisteos salió un campeón llamado Goliat. ¿De dónde? De Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Entonces, pues con esto identificamos inmediatamente que ¿quién era Goliat? Pues uno de los sobrevivientes, descendientes de los que sobrevivieron a la destrucción ¿de quién? De Josué, cuando Josué destruyó a los anaseos, y de esos anaseos quedaron en Asdod, en Gaza y en Gat. Entonces, pues Goliat era uno de esos sobrevivientes que se reprodujeron, ¿en dónde? En la región de Gat. Entonces Goliat es un refaíta gigante. Amén. Ahora, ¿por qué me involucro en esto? Porque cuando ya empezamos a estudiar esto, si yo me voy al segundo libro de Samuel, capítulo 21, tendríamos que leerlo completo. Yo lo invito a que lo lea. Pero en segundo libro de Samuel, capítulo 21, a partir del versículo 16, se menciona a 4 refaítas o gigantes aparte de lo que es Goliat, el campeón. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16, nos habla de un gigante que se llama Isbi-Benob. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18, nos habla de otro gigante llamado Saf. Segundo de Samuel, capítulo 21, versículo 19, nos habla de otro que es Goliat Geteo. Este no es el Goliat campeón. Este es otro que se llama Goliat, que también es de Gat, por eso se le pone Geteo. Lo más seguro que este era hermanito, ¿de quién? Del otro. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 20, se menciona otro gigante, otro refaíta,
aunque no se dice nombre, pero sí se nos da una característica morfológica, anatómica, que tenía 6 dedos en manos y en pies. Entonces estamos hablando de 4 gigantes. Junto con Goliat, pues ya formamos 5 gigantes. Bueno, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, se nos dice claramente con respecto de estos gigantes: estos 4 descendían de los refaítas o gigantes en Gat, ahí está otra vez, y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces está claro, estos 4 descendían del gigante o de los gigantes que estaban en Gat. Y los que estaban en Gat, pues son los que sobrevivieron tiempo atrás de la destrucción de ¿quién? De Josué. Y ahí se reprodujeron, dieron descendencia, entre ellos nace Goliat y salen otros 4 gigantes. Ahora, viéndolo ya de esta manera, pues ahora podemos entender al final cuántos gigantes hablamos. En total, 5. Goliat el campeón y estos 4. Entonces ahora usted puede entender por qué Goliat tomó ¿qué? 5 piedras. No es que Goliat estuviera dudando, por si me falla una, pues tengo la otra, y si me falla la segunda, pues la tercera, hasta que le atine a Goliat. No, tal era la certeza y la seguridad, el manejo de Goliat en cuanto a la onda que dijo, pues tengo una piedra para cada, de David, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. Tal era la seguridad de David en cuanto al uso del arma, que dijo, piedra por gigante. Porque obviamente todos estaban en ese contexto. Entonces, cuando se estableció la lucha del pueblo de Israel contra los filisteos, pues aparte del campeón había otros 4. Y bueno, y aquí habría que hacer un estudio, que por cierto ya lo hicimos hace, no sé, 1 año, 2 años atrás, gigante por gigante, ahí está un estudio completito que representa cada gigante. Pero bueno, estos 4 son de los descendientes de Gad. Ok. Ahora, vamos a ver a estos gigantes o refaitas, porque hay otros, hay varios. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Dice aquí, porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaitas o gigantes. Y aquí su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura de 4 codos, al codo de un hombre. En términos promedio, estamos hablando que el largo de esta cama de hierro son 4 metros y medio, y de ancho pues estamos hablando de 2 metros, tomando aproximadamente el codo como 50 centímetros, que estrictamente el codo mide 45 centímetros. Pero para hacer cuentas rápidas, pues a medio metro, pues estamos hablando de 4 metros y medio de largo, poquito menos, y 2 metros de ancho, poquito menos. Entonces sí estaban, una cama de 4 metros y medio, pues el que se dormía ahí seguramente no era alguien de muy poquita estatura. Hay otras versiones, porque cuando usted analiza la palabra cama, en el hebreo menciona féretro. ¿Y a quién se le ocurre dormir en féretros? Pues a Drácula. Bueno, tendremos que hacer un estudio, pero bueno, esto simplemente es para que usted se dé cuenta. Ahora, este gigante, Og, rey de Basán, pues era otro refaíta. Aunque aquí se nos da el dato que es de la región de ¿dónde? De Basán. Siendo de la región de Basán, vamos a ver dónde está la región de Basán. Siguiente diapositiva. Ahí usted puede ver un mapa, donde usted alcanza a ver en la esquina inferior izquierda lo que es el mar de Galilea. Y a la derecha del mar de Galilea, en una región amarilla, está lo que actualmente se conoce como los Altos del Golán. Estoy hablando en Israel.
esa región es lo que antiguamente o bíblicamente se le conocía como la región de Basán. Que en la Biblia, cuando se habla de Basán, si mal no me recuerdo, la palabra Basán tiene que ver con algo fructífero, frondoso. Era una región de ganadería, de mucho, muy próspera, muy fructífera. Y entonces esa es la famosa región de Basán. Ahora, espiritualmente hablando, también esta región, aunque físicamente es una región muy próspera, muy pródiga, ganado, vegetación, agricultura, etcétera, 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 también espiritualmente es una región muy infestada de potestades. Si nos vamos al Salmo 22, hay un versículo que dice, y muy famoso con respecto a nuestro Señor Jesucristo: fuertes toros de Basán me han rodeado. Y si nos vamos al evento de la crucifixión, ¿en qué momento los toros rodearon a Jesucristo? Obviamente que no estamos hablando de toros físicos, pues eso es obvio, porque en ningún lado se nos dice que unos toros hayan rodeado el evento del sacrificio del Señor Jesucristo. No, se está hablando de ¿qué? De potestades demoníacas, espiritualmente hablando, que estuvieron en el entorno de ¿quién? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién gobernaba Basán? Og, rey de Basán, que era un refaíta, que era un gigante, y que esta palabra refaíta, gigante, tiene que ver ¿qué? Con muertos o fantasmas, potestades espirituales. Entonces, ¿qué es lo que rodeó a nuestro Señor Jesucristo? Refaítas, toros de Basán, potestades espirituales demoníacas. Entonces, aunque esta región es rica en cuanto a ganado, agricultura, también es rica en cuanto a ¿qué? Potestades espirituales. Y que, por cierto, nomás para darle una actualización al día de hoy, en esta región actualmente está la región de Siria, la región de Líbano, la región de Israel, la región de... O sea, donde ahorita hay conflictos militares que están a punto de llevarnos a una posible tercera guerra mundial, estamos hablando de esta región. Y ahí tendríamos que hacer un estudio para trasladarlo a lo que está sucediendo con los eventos actuales en la región de Siria, la posibilidad de una tercera guerra mundial, el enfrentamiento entre Rusia, Estados Unidos, el Estado Islámico, Daesh, etcétera. Bueno, tendríamos que hablar... Y de ahí sacamos otra temporada, pero ya ahí nos tendríamos que meter con cuestiones geoeconómicas o geopolíticas. Amén. Cosa que pues no es el alcance. Pero esto estamos hablando de refaítas. Siguiente diapositiva. Yo le decía que la palabra refaíta tiene que ver con espíritus o fantasmas. Si yo me voy a Job capítulo 26, versículo 5, dice así textual: las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Cuando hablamos aquí de las sombras, la palabra sombra en el hebreo es los refaítas. Los gigantes tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Los fantasmas tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Los muertos tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces quiere decir que hay una región al interior del mar, de las aguas, donde han ido a dar todas las almas de ¿quiénes? De los espíritus, de los gigantes que murieron y fueron a dar ¿a dónde? A esta región. Y ahí dice, a mí lo que me sorprende en la Biblia, que esto es textual, literal, ni siquiera estoy interpretando, simplemente estoy leyendo la Biblia. Los refaítas, los gigantes, los espíritus de los muertos de los gigantes tiemblan bajo las aguas y sus habitantes.
Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Amén. Ok. Entonces, estamos hablando de refaítas, gigantes. Estamos hablando de espíritus, fantasmas de la región de Gad. Entre ellos, anaseos, sonsomeos, emitas, que tienen probablemente una habilidad muy especial. ¿Para qué? Para sanar. Y que estas están, hay otro grupo que pertenece a la región de Basán, donde posteriormente, según el Salmo 22, toros de Basán rodearon a nuestro Señor Jesucristo cuando se estaba haciendo el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces quiere decir que siguen vigentes los refaítas. Porque si hablamos de nuestro Señor Jesucristo, actualmente, ¿quién es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? Él. Entonces nosotros como corporativo, colectivo, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacen los refaítas? Rodean a Jesucristo. Entonces quiere decir que a lo mejor tú sin darte cuenta, pero la iglesia como tal está rodeada ¿de qué? De potestades, entidades espirituales, gigantes, refaítas. Y a lo mejor no te has dado cuenta. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que vimos la vez pasada? Porque la vez pasada hicimos todo un estudio del rescate que Dios obró en su grande misericordia. ¿De quién? De los hijos de Coré. Y ahí está textual. Puedes ver el tema, rescatados por el Seol, es el tema anterior. Y ahí está clarito, está textual, cómo Dios obró grande misericordia al sacar a este estirpe. Y de esta estirpe dejó testimonio de la vivencia y de la maravilla que Dios hizo con estos hijos de Coré. Y lo dejaron escrito vivencias, brochazos de lo que, pinceladas de lo que vivieron a través de los distintos salmos que fueron escritos por ¿quiénes? Por los hijos de Coré. Y ahí viene toda una historia. Entonces, ¿se puede sacar gente del Seol? ¿Sí? Dios la sacó. Ahora, para embonarnos en el tema que habíamos visto la vez pasada, porque tiene que ver con esto, Salmo 89, 48. Y ahora vamos a poder entender rápidamente estos versículos, ya no creo que haya problema. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Pregunta, ¿sí o no? Sí. Para poder librar su alma del poder del Seol quiere decir que llegó y salió. Claro, aquí en este Salmo 89, versículo 48, lo hace a tono de pregunta. Pero si me voy a los subsecuentes versículos, Salmo 16, 10 dice, y esta es una afirmación, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. O sea, no me vas a dejar ahí, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ok, voy a llegar, pero no me vas a dejar, no me vas a abandonar, sino que voy a salir. Salmo 49, 15. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Dios rescatará mi alma del Seol. Salmo 86, 13. Porque grande es tu misericordia para conmigo, ya has librado mi alma de las profundidades del Seol. Entonces, con todo lo que vimos la vez pasada, ya estos versículos hablan por sí mismos y estamos hablando de rescate. ¿De quién? De personas, de almas, de seres que fueron literalmente ¿qué? Sacados del Seol. Y eso para Dios no es ningún problema. Si la doctrina clásica dice que no se puede, bueno, pues no se pelee usted con la doctrina clásica. Usted reciba lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice textual. Amén. Ahora, aquí viene lo interesante.
Dios puede sacar gente del Seol. ¿Sí o no? No es problema. Pero en el Seol hay potestades malignas. En este caso vimos una que son los refaitas gigantes. Y una estirpe llamada la de Coré, que bueno, Dios quiso darle una oportunidad de continuar una vivencia física sobre la tierra. ¿Dios podrá sacar potestades malignas? Pues claro que puede. ¿Y si la sacará? Le voy a enseñar versículos. Le voy a enseñar versículos textuales, literales, donde Dios dice que los va a sacar. ¿Pero para qué, pastor? Para que le peguen un susto a usted. Bueno, vamos. Siguiente diapositiva. Vamos a leer el Salmo 49, versículos 13 al 15. El Salmo 49, vimos en la vez anterior, es un salmo escrito por los hijos de Coré. Vamos a leer estos 3 versículos. Dice aquí: este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Vamos a ver cuál es el camino, la senda de los insensatos. Versículo 14. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los insensatos al final de sus días? Pues van a bajar al Seol, y dentro del Seol, ¿qué va a hacer la muerte? Los va a pastorear, los va a alimentar. De este grupo fueron rescatados, ¿quiénes? Los de Coré. Otros igual no fueron rescatados, sino que quedaron allá. Pero una porción fue sacada. Y los de Coré dan testimonio. Entonces dice: camino de los insensatos. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Número 1. 2. ¿Qué va a pasar con estos insensatos? Los rectos los regirán por la mañana. Tenemos que explicar eso. 3. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá, rescatará mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Bueno, eso ya lo podemos entender. Sabemos que es Coré, dejó testimonio de que fue rescatado. Pero hay otros que van a tomar otro camino. ¿Cuáles? Van a seguir 3 pasos. Este es el camino o la senda de los insensatos. Paso número 1. Bajan al Seol y los pastorea la muerte. Paso número 2. Los rectos los regirán por la mañana. No entiendo ahí. Paso número 3. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. A ver. Vamos a leer. Vamos a entender. Cuando bajan al Seol, estos insensatos ya están caminando en el Seol, ya la muerte los está guiando, pastoreando, y de repente dice el paso 2, los rectos los van a regir por la mañana. ¿Qué? A ver, no entiendo. No entiendo. ¿Cómo los rectos los van a regir? ¿Hay rectos en el Seol? ¿Dónde estamos ahorita? En el interior del Seol, donde la muerte está ¿qué? Pastoreando a estos insensatos. Y dice, y los rectos los van a regir por la mañana. Primera, ¿rectos ahí abajo? Y 2, ¿hay amaneceres abajo?
Porque ¿dónde estamos? En el Seol, ¿no? Entonces, ahí ya no entendí. Los rectos los van a regir por la mañana, pero rectos allá abajo. Y luego en la mañana, ni que hubiera ya amaneceres en el Seol. Y luego dice que, que su forma va a ser para que el Seol la consuma. Bueno, siguiente diapositiva. Lo hice en grandote el versículo para que usted pueda ver los 3 pasos. Dice aquí: como ovejas son destinados para el Seol. Estamos hablando de los insensatos. Color rojo, paso número 1, la muerte los pastorea. Color azul, paso número 2, los rectos los rigen por la mañana. Color verde, paso 3, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Bueno, vamos a entender. El paso 1, creo que ahí ya estamos claros. Mueren, bajan al Seol y ahí tienen un trato. Cuando dice la Biblia, los rectos los regirán, la palabra regir, que se traduce regirán, es 7287 radá, que significa literalmente pisotear. Pisotear. Es decir, subyugar o destrozar. Estar a cargo, o sea, estar al mando de la persona. Consumir, dirigir, dominar, enseñorear, señorear, etcétera, etcétera. Pero la traducción literal primera es pisotear. Entonces aquí lo que está diciendo la Escritura, los rectos los van a ¿qué? A pisotear. Bueno. Y dice por la mañana, es un amanecer. Y en el amanecer hay ¿qué? Luz. Pero yo hasta lo que yo sé, allá en el Seol, Hades, morada de los muertos, es un lugar ¿de qué? De oscuridad. No puede haber amaneceres allá. De hecho no los hay. Job 10:20. ¿No dejará él en paz mis breves días? Apártate de mí para que me consuele un poco. Aquí está hablando Job cuando tenía un trato muy fuerte. Antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombras profundas. Tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas, sin orden y donde la luz es como las tinieblas. Entonces, ¿qué hago con el segundo paso que dice los rectos los van a regir por la mañana? ¿O los rectos los van a qué? A pisotear. Pues ese pisoteo de los rectos contra estos insensatos que están siendo pastoreados en el Seol, no es en el Seol. ¿Cómo que no es en el Seol? No. Los van a sacar a donde hay luz, los van a sacar del Seol, y una vez que estén acá afuera otra vez, en la superficie de la tierra, ahí es donde van a venir los rectos. Después te digo quiénes son los rectos. Y los van a ¿qué? A pisotear y a humillar. Pero eso no va a ser abajo. Eso no va a ser abajo. Eso va a ser arriba. Ahorita te doy los versículos textuales y literales. Los sacan. Se establece una lucha contra estos. Son pisoteados, son humillados, son subyugados, son destruidos. Y los vuelven a bajar al Seol. ¿Cuál se fuma? Porque dice, su forma será para que el Seol los consuma. Entonces, bajan, son pastoreados. 2, los sacan, es un amanecer y son pisoteados. Y los vuelven otra vez a mandar para que el Seol los consuma. Fíjate nada más. Bueno, no me crees. Salmo 68:21.
Salmo 68, 21. Antes de leer, ¿dónde gobernaba Og? En Basán. Basán es una región fructífera, donde hay potestades tremendas, entre ellas están los toros de Basán. Y este Og, rey de Basán, era un refaíta, que era un gigante. Y muchos de estos gigantes, cuando murieron, fueron a dar una región debajo del agua, en lo profundo del mar, porque dice que los fantasmas, las sombras, los gigantes refaítas tiemblan en el fondo del mar. Ok. Salmo 68, 21. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. Aquí está hablando que Dios va a herir la cabeza de sus enemigos, la testa, la cabelluda de los que andan en sus delitos. ¿Cómo? Versículo 22. Dijo el Señor. Ve lo que dijo el Señor. De Basán los haré volver. ¿Quiénes viven en Basán? Refaítas, gigantes. Pero dice ahí, de Basán los haré volver. Los haré volver, ¿qué dice? De las profundidades del mar. ¿Sí te das cuenta? ¿A quién va a hacer volver? De las profundidades del mar. ¿Y quiénes son los de Basán? Los gigantes, espíritus de fantasmas, refaítas. ¿Los van a hacer qué? Volver. ¿Para qué? Versículo 23. Para que tu piel los aplaste. ¿No lo dice? Textual. Para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Entonces, ¿Dios qué va a hacer regresar del fondo del mar, de la región de Basán? Los refaítas gigantes. Y esto los va a sacar Dios, los saca y los va a introducir en un cuerpo. ¿Por qué digo que en un cuerpo? Porque dice, para que tu piel los aplaste en sangre. Y si expulsan sangre, es porque ya son ¿qué? Corpóreos. Dejaron de ser incorpóreos y ahora son corpóreos. O sea, tienen cuerpo. Y por cuanto tienen cuerpo, ahora sí les puedo ¿qué? Pegar, los puedo matar. ¿Lo dice o no lo dice? Textual, literal. Para que tu piel los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Entonces va a ser regresar a estas potestades. Son introducidas en un cuerpo, se establece una batalla, una lucha, y entonces en esa guerra, en esa batalla, vamos a pelear contra ellos. Y ahí sí va a pasar lo que la Biblia dice: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, a los pies del Señor cayeron y no se van a levantar más. Ahí sí va a ser una lucha textual, literal, real. Ahí no vamos a reprender, ahí vamos a ¿qué? A pelear contra seres con cuerpo humano, pero son espíritus demoníacos. Amén. ¿No te interesa? Mi hermano, y Dios los saca para pelear contra nosotros. Ahora, siguiente diapositiva. Bueno, ese simplemente es una imagen donde se están liberando a unas entidades demoníacas, refaítas, de gigantes, que están ¿en dónde? En el Seol. ¿Están siendo qué? Liberadas. Las sacan y van a pelear ¿contra quién? Contra la iglesia. Y ahí se va a cumplir literalmente: fuertes toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de malhechores. ¿Y a quién van a rodear? A la iglesia. ¡Sas! ¿Qué tal que ya te están rodeando algunos y ni cuenta te has dado? Ok. Entonces, releo Salmo 44:14.
Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los insensatos. Los rectos los van a regir, los van a pisotear por la mañana. Está claro. Los traen del fondo del mar, de Basán, para pisotearlos. Y luego dice, su forma será para que el Seol las consuma, de modo que no tienen morada. ¿Qué quiere decir? ¿Que los van a qué? A regresar. Te voy a dar el versículo, textual, literal. Salmo 9:17. Ay, este versículo está impactante para mí. Dice aquí, los impíos, ¿qué dice? Volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. ¿Qué dice? Que los impíos, ¿qué? Van a volver. ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo salieron? Ahora, muchas de las traducciones, porque les dio toques, la traducción literal, y seguramente tú vas a leer en tu Biblia, esta es la versión Biblia de las Américas, pero en muchas otras versiones no ponen los impíos volverán al Seol, ponen los impíos van a ser trasladados al Seol. Zafín zafado. Se fueron por la tangente, no quisieron traducir literal, pero por eso yo te pongo la palabra Shub 77:25, que es la palabra que se traduce volver, y ahí está literalmente volverse. Y bueno, y tiene varias connotaciones, pero también es regresar, retornar. Y de todas estas que están aquí, 77:25, que son un montón, no hay ninguna que se traduzca traslado. Y entonces, ¿por qué al español pusieron muchas versiones? Los impíos van a ser trasladados al Seol, porque obviamente no tenían el entendimiento y la comprensión, se les hacía imposible decir, ¿cómo los impíos van a volver? No, eso está mal. Los impíos los van a mandar al Seol. Pero la traducción literal es, Salmo 9:17, los impíos van a volver. Y ahí sí no le dio temor a la editorial Biblia de las Américas y tradujo textual. Y si vuelven, es que salieron. Ándale. Ok. Entonces fíjate. Bajan al Seol. Son guiados, dirigidos por la muerte. Los regresan. Y dice que los rectos los van a regir, los van a pisotear en la mañana. O sea, los sacan a la superficie, son humillados, son avergonzados, son pisoteados y después son retornados. Qué bonito trato. Bueno, ¿y por qué Dios los tiene que sacar? El trato ya no es para ellos. Ellos ya están destinados para quedarse en el Seol. El trato es para ¿quién? Para la iglesia. Por eso te van a traer estirpes demoníacas venidas del inframundo para darte una pequeña corrección y correteada a tu vida. Prepárate, porque estas potestades ya están saliendo. No es que vayan a salir, ya están saliendo. Alrededor del mundo se están abriendo un montón de portales y están saliendo un montón de seres demoníacos. Te tendría que dar muchos estudios aquí de todo eso, pero ya se abrieron esos portales y están saliendo un montón de entidades espirituales y están tomando control de cuerpos humanos. Y por eso es que de repente tú oyes en las noticias que niños de 5, 6, 7, 8 años matan, destrozan, hacen un montón de barbaridad y media, porque al final son ¿qué? Espíritus inmundos en un estuche humano. Por eso puedes entender lo que dice la Biblia, por ejemplo, cuando Dios le ordena a Josué, cuando destruyó Jericó, dice, entra y mata mujeres, jóvenes, ancianos y niños. No es que Dios sea un Dios malévolo, sino lo que hay al interior de esos cuerpos humanos, de esos estuches de carne, son entidades demoníacas. No es que sean ¿qué? Niños. Y por eso tú puedes entender, por ejemplo, cuando unos muchachos, 42 muchachos, se burlan de ¿quién? De Eliseo y le dicen calvo, calvo, calvo. Se voltea Eliseo y dice en el nombre de Jehová y los manda a matar, a destruir, y se aparecen dos bestias. Y dice que los 42 muchachos fueron ¿qué? Muertos y devorados por los dos osos. Que eso es figura de la gran tribulación. Los 42 muchachos son 42 meses y las dos bestias son las dos bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Entonces quiere decir que en los tiempos de Apocalipsis, en los tiempos de la gran tribulación, ya hay un montón de potestades arriba en cuerpos ¿qué? Humanos. Si yo me regreso al versículo anterior, cuando dice el versículo 17, 9 y 7, los impíos volverán al Seol, o sea,
todas las naciones que se olvidan de Dios. Quiere decir que cuántos son los que están sujetos de entidades espirituales demoníacas venidas del inframundo. No es uno, no es dos, no es tres. Aquí habla de naciones completamente poseídas. Imagínate. Por eso la maldad está creciendo a tal manera, porque ya son entidades demoníacas en un estuche humano. Están naciendo un montón de bebés ya con estas características. Por eso ya no se sienten mal en lo más mínimo si matan, si violan, si arrasan, si destruyen, si son homosexuales, si son lesbianas, si son asesinos, si son sadomosexuales. Porque ya no hay moral. ¿Por qué? Porque son al final ¿qué? Demonios en estuche de carne. Por eso, con esto puedes entender la barbarie de lo que se está ocurriendo ya en estos momentos. Amén. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 51. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, Goliat. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Quiere decir que cuando David lanza la piedra, Goliat quedó herido por el golpe. Pero ya para rematarlo, llega David, la misma espada de Goliat, dice que lo mata cortándole la cabeza. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 9. Entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat, el filisteo a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: como esa, no hay otra. Dámela. Entonces quiere decir que la espada de Goliat es única, específica, no hay otra igual. Es una espada especial, que después toma posesión de esa espada, ¿quién? David. Amén. Ahora, ¿por qué te digo esto? Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Segundo sello. Entonces salió otro caballo, rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. Y la gran mayoría de los teólogos, de la gente estudiosa, dice que el segundo sello, el caballo rojo, representa la guerra. Y es así porque dice que se le concede quitar la paz de la tierra y que se maten los unos a los otros. Eso es guerra. Pero esto que va a ocurrir, hay un líder. Porque el que va a montar el caballo rojo dice que se le da ¿qué? Una gran espada. ¿Quién tenía una gran espada única y especial? Goliat. Si yo te dijera en este momento que Goliat va a regresar, si te acabo de mostrar que un montón de refaítas van a regresar, ahora imagínate el líder, el campeón, comandando los ejércitos de los gobiernos humanos para enfrentar la batalla contra Jesucristo, comandados por Goliat, este refaíta gigante. Entonces, mi hermano, así como Goliat va a regresar, hay otros que están regresando ya. Tan solo el primer sello, caballo blanco, dice que sale uno venciendo para vencer y se le da una corona. Ese es el anticristo. Y cuando tú te vas a la Biblia, en el libro de Apocalipsis dice: y vi una gran bestia subir del mar. ¿De dónde viene? Del Seol. El anticristo es una potestad que viene del Seol. Goliat es una potestad que viene del Seol. Y después los otros caballos, dice, hay uno que viene montando el caballo amarillo, si mal no me recuerdo, y que se llama Hades, y atrás de él lo sigue uno que se llama primero Muerte, y el otro jinete que detrás de él es el Hades.
Esos son los jinetes que están saliendo ¿de dónde? Del inframundo. ¿Y la iglesia? ¿Qué va a hacer cuando estén rodeados por los toros de Bazán? La iglesia sigue dormida, aletargada, peleándose entre ella, en lugar de pelear contra quien tienen que pelear. Y la batalla grande se va a dar en la gran tribulación. Pero al final dice que los rectos los van a pisotear. Cuando te veas enfrentado contra una potestad metida en un cuerpo humano, literal, vas a tener que pelear y Dios te dice, vas a ganar. Si te quieres evitar la pelea, pues vete en el arrebatamiento. Pero como la mayoría de la iglesia se va a quedar, te lo tengo que decir, mejor vete entrenando para las batallas. Porque estas batallas no van a ser espirituales, van a ser literales. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dale un aplauso a Dios.